Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Muy buenas tardes a todos los estudiantes de esta capacitación en Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. El día de hoy los voy a acompañar con el tema El conciliador y el régimen disciplinario. La acción disciplinaria es de naturaleza pública, es la gran respuesta que vamos a tener en este día. Como introducción quiero decirles que en Colombia la conciliación y el régimen disciplinario desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la justicia y en la resolución efectiva de conflictos. La conciliación como método alternativo de resolución de disputas se ha convertido en un recurso esencial para aliviar la congestión de los tribunales, promover la colaboración entre las partes y brindar soluciones ágiles y personalizadas. Por otro lado, existe el régimen disciplinario que establece las normas éticas y profesionales que deben cumplir los conciliadores y otros profesionales en su labor. En esta introducción se explorará la importancia de estos dos aspectos en el contexto colombiano, destacando cómo contribuyen a la justicia, la equidad y la confianza en el sistema legal del país. A lo largo de esta exploración, veremos cómo la conciliación y el régimen disciplinario son pilares esenciales en la búsqueda de una sociedad más justa y armoniosa en Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas éticas, las normas que contiene nuestro régimen disciplinario en los conciliadores u operadores de conciliación en el país. Mi nombre es Diana Macías Reslén, soy conciliadora en el Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación. En esta tarde entonces vamos a tratar tres temas fundamentales. Vamos a hablar de la figura del conciliador, su contexto, su definición, roles, obligaciones, deberes y su componente ético. Vamos a hablar del régimen disciplinario en Colombia, explicación detallada de lo que es el régimen disciplinario, las leyes, regulaciones que rigen dicho estatuto, los roles y responsabilidades de las entidades encargadas del mismo y ejemplos de casos disciplinarios. Y como último vamos a hacer un análisis de casos prácticos o casos jurisprudenciales en materia disciplinaria. Bueno, vamos a iniciar entonces el primer tema, que es la figura del conciliador, contexto, definición, roles, obligaciones, deberes y componente ético. Y como siempre les traigo una frase de motivación y esta vez decidí combinar tres autores diferentes. Y dice así: la cooperación no es ausencia de conflicto, sino el medio para resolver el conflicto. Nada es más fácil que denunciar al malhechor, nada es más difícil que entenderlo. Y la paz no es la eliminación de las diferencias, sino simplemente el manejo constructivo de las mismas. Vamos a ver entonces un video de presentación de la conciliación para efectos de hacer un recorrido. ¿Sabes qué es la conciliación? Es una alternativa ágil y eficiente para resolver conflictos con la ayuda de un tercero denominado conciliador, quien facilita una solución dialogada de las diferencias. Los acuerdos pactados tienen los mismos efectos de una sentencia judicial. ¿Qué asuntos se pueden conciliar? A través de la conciliación se pueden solucionar asuntos como fijación de cuotas alimentarias, custodia de hijos y regulación de visitas, liquidación de la sociedad conyugal, conflictos de convivencia, préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas y pago de facturas, obligaciones en general, propiedad horizontal, particularmente cuota de administración, restitución de inmueble arrendado, asuntos laborales y accidentes de tránsito sin lesiones personales. Decídete, concilia, es la mejor opción para ponerle fin a tus problemas. Consulta en www.sicaac.gov.co el listado de centros habilitados para conciliar en el país. Recuerda, existen muchos centros de conciliación públicos y privados que prestan sus servicios a través de medios virtuales pensando en tu comodidad y seguridad. Concilia desde casa. Siendo así, entonces vamos a analizar el contexto de la función conciliatoria. Vamos a decir entonces que realizar el análisis del contexto de la función conciliatoria nos permite aceptar que existen dos vertientes de aplicación
de aplicación de la función conciliatoria. Esa función conciliatoria la podemos definir como desde el punto de vista amplio o desde un sentido específico. Desde un sentido amplio son los centros de conciliación, las entidades que tienen por objeto el ejercicio de la función conciliadora según la ley o el estatuto de conciliación, y desde el punto de vista específico o el sentido específico es el conciliador acreditado, la persona que ejerce dicha función en los centros de conciliación, y para ejercerla deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley, en el reglamento, en el estatuto de conciliación y obviamente pues en los reglamentos establecidos por los centros de conciliación. En consecuencia, nosotros podemos entender por función conciliadora aquel despliegue de habilidades, destrezas que realiza el conciliador en un centro de conciliación o un funcionario que tenga esta función en cumplimiento de sus deberes y obligaciones como tal, a efectos de determinar el conflicto de las partes conciliantes hacia un acuerdo que beneficie a ambas dentro del marco de la audiencia de conciliación. Entonces nosotros, examinando lo que es la función conciliadora, podemos decir entonces que el conciliador es un funcionario público. Esa es una gran pregunta que nosotros debemos responder en la tarde de hoy. Al respecto, les voy a dejar como anticipación que el artículo 116 de la Constitución Política relaciona y dice que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que la ley determine. Al respecto, nosotros, si analizamos el nuevo Estatuto de Conciliación enmarcado en la Ley 2220 del 2020, podemos establecer que ellos hablan de operadores del sistema de conciliación. Así, tenemos varios operadores de conciliación, como son los judiciales y los extrajudiciales. Y dentro de los operadores extrajudiciales encontramos los operadores de conciliación extrajudicial en derecho y los operadores de conciliación en equidad. Vamos a hacer entonces un poquito de repaso de las clases que hemos dado con anterioridad y podemos decir que el Estatuto de Conciliación tiene 3 tipos de operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente. El primero de ellos son los conciliadores inscritos en los centros de conciliación, sean entidades con o sin ánimo de lucro, las notarías, las entidades públicas, los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Como segundo punto están los servidores públicos facultados por la ley y como tercero están los defensores del consumidor financiero. Ahora bien, vamos a hacer un recuento o una recapitulación de aquellos órganos que operan la conciliación. Y en el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de los órganos que operan la conciliación. Como bien definimos anteriormente, el artículo 10 de la Ley 2220 del 2022 establece que los órganos que operan la conciliación pueden ser los centros de conciliación, que son personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, los consultorios jurídicos o las entidades con programas de equidad, y están los conciliadores como personas que pueden ser en equidad, en derecho o judiciales. Y ellos pueden ser abogados, pueden ser funcionarios públicos o pueden ser notarios. Si nos vamos entonces a especificar entre conciliadores públicos y conciliadores privados, los conciliadores públicos son aquellos que conocen de la conciliación en razón de las funciones que la ley les asigna. Y estos servidores públicos, ¿cuáles son? Son los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los procuradores judiciales delegados ante la jurisdicción civil, laboral, de familia y contencioso administrativa, los personeros municipales, los jueces civiles o promiscuos, los municipales, los notarios. Más adelante vamos a entrar a profundizar acerca de estos operadores. Y están aquellos conciliadores privados. Los conciliadores privados son los conciliadores que son abogados particulares inscritos ante los centros de conciliación privados previo cumplimiento de los requisitos formales que son nombrados por las partes o por los centros de conciliación, y ellos pueden ser en derecho o en equidad. ¿Qué es lo que nosotros
Podemos mirar a continuación, vamos a definir qué es el conciliador. El conciliador es un tercero neutral e imparcial que actúa siempre habilitado por las partes, facilitando el diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Hay que tener en cuenta entonces que el conciliador tiene una función y ese conciliador en Colombia es considerado un profesional especializado en la resolución de conflictos que actúa como intermediario imparcial entre las partes en disputa. Su papel principal, facilitar la comunicación, el entendimiento entre las partes involucradas con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable y evitar así un proceso judicial costoso y prolongado. Podemos decir que entre las funciones del conciliador existe la de neutralidad e imparcialidad, pues el conciliador debe mantener una posición neutral e imparcial, no toma partido ni emite juicios de valor sobre las partes en conflicto. Su objetivo simplemente es garantizar que ambas partes tengan igualdad de condiciones en la negociación. Debe ser un facilitador de la comunicación. El conciliador actúa como un comunicador efectivo, ayuda a las partes a expresar sus preocupaciones, intereses y necesidades de manera clara y respetuosa, además de que asegura que ambas partes escuchen activamente a la otra parte. Es también un informador. El conciliador proporciona información relevante sobre el caso específico, así como sobre las posibles soluciones disponibles. Y esa información lo hace prácticamente cuando le toca proponer sus fórmulas de arreglo. Su información contribuye a que las partes tomen decisiones informadas. Es un gran propositivo de soluciones, pues basado en la información recopilada y en la comprensión de las necesidades de las partes, el conciliador puede proponer soluciones que promuevan la resolución del conflicto. Estas soluciones pueden incluir acuerdos de pago, compromisos mutuos o acciones específicas. El conciliador redacta acuerdos. Una vez que las partes llegan a un acuerdo, el conciliador debe redactar un documento formal que refleje todos los términos acordados y este acuerdo se convierte en un compromiso legalmente vinculante para todas las partes. El conciliador definitivamente es un confidente que guarda aquel principio de confidencialidad. El conciliador debe garantizar la confidencialidad de las discusiones y la información compartida durante el proceso de conciliación. Esto fomenta un ambiente de confianza y permite a las partes hablar abiertamente sobre su conflicto. Y el conciliador es un promotor de la conciliación. Además de promover conflictos, los conciliadores también desempeñan un papel importante en la promoción de la conciliación como método de resolución de disputas. Esto incluye que ellos son sensibilizadores públicos y unos educadores sobre los beneficios de la conciliación. En conclusión, el conciliador en Colombia desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos y la administración de justicia en el país. Su imparcialidad, habilidades de comunicación y capacidad para facilitar acuerdos son esenciales para garantizar que las disputas se resuelvan de manera eficiente y equitativa, evitando así la congestión de los tribunales y promoviendo la justicia restaurativa. Ahora bien, teniendo claro este antecedente sobre esas funciones que tiene el conciliador, vamos entonces a definir lo que el artículo 28 de la ley 2220 del 2022 señala como requisitos para ser conciliador. Y en este tema, entonces, nosotros, dentro de esos requisitos está el ser colombiano, ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. No podrán estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento consagradas en el Código General del Proceso o en el CEPACA, según sea el caso, y no estar en conflicto de intereses frente a los asuntos objeto de conciliación. Pero hay que tener en cuenta que el conciliador debe tener una doble categoría, una doble proporción en el manejo de sus asuntos. Primero, desde el punto de vista del ser, referente a que el conciliador, al dar inicio a una audiencia de conciliación,
lo primero que debe tener en cuenta es el factor humano, toda vez que las partes acuden llenas de sentimientos, de pasiones encontradas en torno a un conflicto por resolver, y es a él a quien le compete atemperar los ánimos de tal manera que encuentren a través del diálogo respetuoso el camino a recorrer para hallar elementos que confluyan y que puedan servir de apoyo a la solución de sus diferencias o, en su defecto, lograr una transformación relacional. Y es en esa transformación relacional donde imprime gran relevancia e importancia la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. Ahora bien, superado por el parte del conciliador este importante hecho emocional y temperamental de las partes, y encontrar ese punto medio en que las partes pueden tener una visión y una dinámica diferente con respecto a la solución del conflicto, entonces existe un segundo momento y es desde el punto de vista legal, y es que el conciliador administra justicia. Tiene que ver con ese aval que le imprime al acuerdo logrado por las partes con la ayuda del tercero que se contempla en un acta de conciliación, cuyos efectos legales son los mismos al de una sentencia judicial, dado que el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el documento que lo contiene presta mérito ejecutivo, con la diferencia que el juez o jueza de la República deciden y el conciliador avala y da legalidad a esos acuerdos a los que llegaron las partes. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que traer a colación qué es la conciliación. Y la conciliación, visionado como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian. El texto enunciado, entonces, podemos decir que la definición del conciliador confluye en dos características principales, y esa característica es la de neutral y la de calificado. En lo que respecta a ser neutral, como lo dijimos ya en un inicio de esta exposición, es un principio del conciliador que se refiere a permanecer neutro, es decir, a no tomar partido por una o por otra parte, para ayudar a que esa comunicación entre las partes se dé de manera fluida y sean ellos los que tomen las decisiones sobre la solución de sus conflictos. Ser neutral implica un compromiso profesional de desinterés personal en lo que tiene que ver con la resolución del conflicto, que le permite al conciliador ser objetivo, independiente, equilibrado, y se correlaciona directamente con la imparcialidad. En este sentido, la neutralidad le permite al conciliador actuar como un agente de cambio de las relaciones interpersonales, respetando la autonomía, la voluntad de las partes en ese conflicto. Es decir, no tomar partido frente a una u otra parte involucrada en el conflicto objeto de resolución. Ahora bien, ser calificado involucra un concepto legal que se deriva de lo establecido en el Estatuto de la Conciliación, que establece que los conciliadores que actúen en derecho deben ser abogados, con excepción de los estudiantes de consultorio jurídico de las facultades de Derecho y las universidades, los personeros municipales y los notarios que no sean abogados titulados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar deben recibir además una capacitación específica en mecanismos alternativos de solución de conflictos, y los conciliadores de los centros de conciliación deben acreditar la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos y debe estar avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Esto significa que los conciliadores deben tener la plena capacitación en temas de conciliación. Entonces nos vamos para el artículo 28 de la Ley 2220 del 2022, donde se establecen los requisitos puntuales para ser conciliadores. ¿Cierto? Dice el artículo 28, el conciliador deberá ser colombiano y ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles.
Los conciliadores no podrán estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento consagradas en el Código General del Proceso o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso, así como tampoco en conflictos de intereses frente a los asuntos objetos de conciliación. Además, los conciliadores en derecho deberán ser abogados con tarjeta profesional vigente, certificarse como conciliador en derecho de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, estar registrado en el Sistema de Información del Ministerio de Justicia y del Derecho, que es el SICAC, e inscribirse en un centro de conciliación. A los servidores públicos facultados para conciliar solo les será exigibles los requisitos establecidos para el ejercicio del cargo. Estos deberán formarse como conciliadores en derecho según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de Conciliación. Cuando se trate de estudiantes que desarrollen su práctica como conciliadores en centros de conciliación de los consultorios jurídicos universitarios, no tendrán que cumplir los requisitos anteriores. El conciliador en equidad, por su parte, deberá gozar de reconocimiento comunitario y un alto sentido de servicio social y voluntario, haber residido mínimo 2 años en la comunidad donde va a conciliar, ser postulado por las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la conforman y certificarse como conciliador en equidad de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Los tribunales superiores de distrito judicial, de jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de estos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país nombrarán los conciliadores en equidad que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El nombramiento como conciliador en equidad constituye un especial reconocimiento al ciudadano por su servicio y dedicación a su comunidad. El conciliador en equidad deberá estar inscrito en un programa local de justicia en equidad, teniendo en cuenta que los conciliadores en equidad prestan su servicio de manera gratuita. Su labor se regulará de acuerdo con lo establecido en la Ley 720 del 2001, por medio del cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. Entonces aquí podemos ya ver cuáles son las marcadas diferencias que existen entre el conciliador extrajudicial en derecho y el conciliador en equidad. Ahora bien, es importante traer a colación un concepto que emitió el Ministerio del Interior y de Justicia el 29 de julio del 2003, radicado 167-19, donde habla sobre los conciliadores vinculados a los centros de conciliación. En este concepto, el Ministerio de Justicia dice: los centros de conciliación y o arbitraje no pueden excluir a un conciliador o árbitro de su lista oficial con fundamento en su discrecionalidad. Por el contrario, están sometidos a cumplir su reglamento, el cual deberá consagrar unas sanciones causales de exclusión y un procedimiento para tal efecto, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. En concepto de este ministerio, la causal de exclusión de conciliadores y árbitros cuando se encuentren incursos en procesos disciplinarios o penales mientras dure la investigación, salvo por delitos culposos, no tiene fundamento legal, toda vez que contraría la interpretación constitucional que hace la Corte de los artículos 29 y 248 de la Carta Política en el siguiente sentido: la sola sindicación y vinculación de un sujeto no los constituye per se y significaría no solo el desconocimiento de la norma citada, la cual ha sido reproducida como principio rector en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, sino del derecho en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Sentencia T-023 de 1993. La vigencia de los estatutos de los centros de conciliación y o arbitraje es hacia el futuro. Cualquier modificación en los mismos deberá ser comunicada y aprobada por el Ministerio del Interior y de Justicia. En relación con las causales de exclusión y la imposición de la correspondiente sanción,
no se pueden aplicar con retroactividad, los centros de conciliación y/o arbitraje. Los centros de conciliación y/o arbitraje están en la obligación de incluir en sus reglamentos procedimientos para las investigaciones de los conciliadores y/o árbitros que respeten el debido proceso y el derecho de defensa como derechos fundamentales. Las modificaciones al reglamento de un centro de conciliación y/o arbitraje deben ser aprobadas por el Ministerio del Interior y de Justicia por ser un elemento de la esencia del centro para su autorización, y además deberán ser comunicadas a los miembros del centro que se rigen por el mismo. Si bien es cierto, este concepto fue emitido antes de la ley del Estatuto de Conciliación, es importante tenerlo en cuenta en lo que respecta a la categoría de conciliadores que están adscritos a los centros de conciliación. Ahora vamos a ver otro video acerca de la conciliación en equidad. La conciliación en equidad es un mecanismo a través del cual dos o más personas pueden solucionar un conflicto con la ayuda de un tercero neutral, llamado conciliador en equidad, quien no tiene que ser abogado, pero sí un ciudadano ejemplar al servicio de la comunidad, capacitado en resolución de conflictos y nombrado por una autoridad judicial de las listas elaboradas por las organizaciones cívicas de los corregimientos, veredas y barrios. Mediante este mecanismo se pueden resolver asuntos sobre derechos civiles y de familia, a los que se pueda renunciar o que se puedan negociar. El trámite inicia con la presentación de la solicitud en el espacio comunitario o institucional, donde preste sus servicios el conciliador en equidad, como son salones de juntas de acción comunal, colegios, casas de justicia, alcaldías municipales o centros de convivencia ciudadana. Luego, el conciliador en equidad cita a las partes para que expongan su controversia y bajo su guía busquen fórmulas de arreglo. Para terminar, se hace un acta de acuerdo que debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. El trámite también puede concluir porque alguna de las partes citadas no se presenta a la audiencia o porque no llegan a un acuerdo, caso en el cual se deja una constancia que sirve a las partes como requisito para presentar una demanda. La conciliación en equidad es un trámite confidencial y gratuito. Esta información se brinda gracias a la red de centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio. Vamos a continuar con la exposición conforme a cuáles son las leyes aplicables al conciliador en Colombia que se deben tener en cuenta. Entonces, en Colombia la función del conciliador está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley 2220 del 2022, que es la ley que establece el marco legal para la conciliación en Colombia, define los procedimientos, los requisitos y las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo la conciliación judicial y extrajudicial. El Código General del Proceso, que contiene disposiciones relacionadas con la conciliación, especialmente en el contexto de los procedimientos judiciales, las regulaciones de las entidades conciliadoras. Además de las leyes nacionales, existen regulaciones específicas emitidas por las entidades encargadas de la conciliación, como es el Ministerio de Justicia y del Derecho como órgano rector de esta normatividad, y también está el régimen aplicable a los abogados. Las regulaciones de entidades conciliadoras, los conciliadores adscritos a los centros de conciliación deben cumplir con las disposiciones de los reglamentos que cada uno de ellos establece y que son de obligatorio cumplimiento. Y por último, el Código Único Disciplinario, con respecto al cual los conciliadores públicos deben también cumplir con las disposiciones de la Ley 1952 del 2019, modificada por la Ley 2094 del 2021. Ahora bien, nosotros vamos a mirar cuáles son los deberes y obligaciones que tiene el conciliador según el Estatuto de Conciliación. Según el Estatuto de Conciliación, los conciliadores
tienen los deberes y obligaciones, que son citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la ley, citar por solicitud de las partes o de acuerdo con su criterio a quienes deban asistir a la audiencia, incluidos los expertos en la materia objeto de conciliación, propender por un trato igualitario entre las partes, dirigir la audiencia de conciliación de manera personal e indelegable, además de ilustrar a los comparecientes acerca del objeto, alcance y límites de la conciliación, motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia, formular propuestas de arreglo, emitir constancias cuando corresponda y redactar y suscribir el acta de conciliación en caso de acuerdo total o parcial, tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley 2220 del 2022. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes y obligaciones del conciliador en derecho ante el centro de conciliación? Debe suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista del centro de conciliación, informar el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés, impedimento o inhabilidad, informar cualquier modificación en la información suministrada en el momento de su inscripción en la lista, aceptar la designación para el asunto objeto de la conciliación, salvo que esté en curso en alguna causal de impedimento de conflicto de interés o fuerza mayor, entregar al centro de conciliación el original del acta de conciliación o de las constancias y los documentos aportados por las partes y o el archivo digital cuando medie este tipo de medio tecnológico para adelantar el procedimiento conciliatorio dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la audiencia. La constancia de inasistencia deberá ser entregada dentro de los 4 días hábiles después de realizada la audiencia. Expedir cualquier certificación que sea solicitada por las partes relacionadas con determinados aspectos del procedimiento, guardar reservas sobre el contenido y disposición de documentos, discusiones, fórmulas de arreglo y acuerdos a los que hayan llegado las partes en el trámite conciliatorio, los cuales solo quedarán a disposición de las partes y las autoridades judiciales y administrativas que lo requieran para fines eminentemente procesales, estadísticos o de registro. Entonces, aquí podemos determinar que el conciliador tiene unas obligaciones genéricas. Estas son las obligaciones legales, las que nos establece el Estatuto de la Conciliación. Pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis más profundo, nosotros podemos aceptar sin lugar a equívocos que la función conciliadora debe regirse por unos principios éticos. La conciliación extrajudicial, como una disciplina autónoma y como un procedimiento propio, está sujeta a principios, los cuales constituyen su límite para su desarrollo y ejercicio, tanto que la ley establece cuáles son esos principios que puntualmente los conciliadores deben aplicar en materia conciliatoria. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la conciliación propicia una cultura de paz y que se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía, principios que ya han sido estudiados en este diplomado, pero que es importante mencionarlos porque desde todo punto de vista y en todas sus actuaciones el conciliador debe tener claro estos principios. Por otra parte, cuando se trate de los operadores de conciliación que están adscritos a centros de conciliación, es importante que el conciliador tenga en cuenta los contenidos programáticos que tienen estos reglamentos, porque la mayoría de las veces estos reglamentos también tienen unas estructuras éticas que los conciliadores deben tener en cuenta y que son en definitiva los que van a orientar el acaecer o el accionar del conciliador dentro de sus funciones. Ahora bien, yo pensaría que es de vital importancia que todo conciliador tenga en cuenta el mantener la confidencialidad. Supone que tanto el conciliador como las partes deben guardar absoluta reserva de todo lo sostenido o propuesto. La confidencialidad
es una de las notas más importantes de la conciliación, pues sin ellas la confianza de las partes serían nugatorias, lo que debilitaría no solamente el prestigio del conciliador, sino también del centro de conciliación a donde esté adscrito. Por lo tanto, la comunicación solamente debe ceñirse a explorar opciones y alternativas para conducir el proceso o el procedimiento conciliatorio hacia la búsqueda de soluciones, pero no puede ir más allá. Es decir, con los conciliadores no pueden romper ese margen de personalidad con las partes involucradas en el conflicto a trascender aspectos personales que no tienen nada que ver con la solución del conflicto. Es decir, que son confidenciales todos los sucesos que se produzcan en la audiencia. No se deben elaborar actas ni registros, no se guardan borradores de trabajo. De haberse utilizado, el conciliador debe destruirlos al culminar el procedimiento, y este principio alcanza a los asesores o los terceros que puedan intervenir en la audiencia. Esa confidencialidad no solo es un principio de la conciliación, sino que además es un elemento característico de la misma y forma parte de la esencia de esta institución, y por eso lo traemos a colación en esta capacitación o en este diplomado. Es decir, que tanto las partes, el conciliador y cualquier otra persona que haya participado en el procedimiento conciliatorio está obligado a guardar la reserva absoluta de lo manifestado en esa audiencia. La información recibida por el conciliador en la reunión conjunta o parcial con las partes tampoco puede ser revelada a personas ajenas a las negociaciones, y la información recibida en una reunión parcial o privada no será revelada en la sección conjunta sin obtener autorización de la parte de quien se obtuvo la información. El conciliador está obligado a oponerse a revelar información confidencial en un proceso de carácter antagónico que puedan entablar las partes con relación al tema o conciliación o con motivo de un tema distinto. Deberá rehusarse a servir de testigo voluntario en un proceso judicial posterior, y se resistirá hasta donde se lo permita su capacidad ética y profesional a ser de testigo de lo que sucedió o de lo que se planteó en esa audiencia de conciliador. Entonces, el conciliador está obligado a guardar ese secreto profesional de todos los hechos o circunstancias que haya llegado a su conocimiento a través del procedimiento conciliatorio. Ahora bien, no solamente el conciliador, también las partes, y por eso el conciliador en plena audiencia de conciliación, en la parte introductoria de la audiencia, está en la obligación de manifestar acerca de la seriedad y de la característica de esta confidencialidad a fin de que las partes tengan pleno conocimiento de cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances como partes dentro de esta diligencia. Ahora bien, ¿existen excepciones a este principio? ¿Ustedes qué piensan? Pues la excepción al principio de confidencialidad solamente podría plantearse cuando tienen conocimiento que en el procedimiento de conciliación se ha realizado o se ha consumado un delito que vulnera los derechos a la vida, que vulnera los derechos a la salud, a la libertad sexual, que libera los derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta Política, pues teniendo en cuenta su trascendencia social y delictiva, no deben ser privilegiados con la confidencialidad y deberán ser incompatibles con los principios éticos que tiene el conciliador. Bueno. Otro aspecto importante que los conciliadores deben tener en cuenta y es exigir la presencia personal de las partes. Es importante la concurrencia a la audiencia de conciliación, pues ella es personal, salvo para el caso de los solicitantes que se domicilien en el extranjero, pero ahora con la virtualidad nosotros tenemos pues todas las facilidades para que las personas puedan hacerse parte dentro de una audiencia de conciliación. Ahora bien, cuanto sea posible, la persona debe hacerse presente en la conciliación. Ahora bien, el conciliador debe preservar el debido procedimiento conciliatorio.
Esa función conciliatoria se rige por disposiciones legales que están contenidas en el Estatuto de Conciliación. En todo momento el conciliador debe marcar ese procedimiento conciliatorio sin volarse ni los términos ni el paso a paso que establece la ley para que la audiencia de conciliación pueda surtir efectos. Teniendo claro esto, entonces, es importante también tener en cuenta cuáles son los deberes y obligaciones del conciliador en derecho ante el centro de conciliación, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley 2220 del 2022. ¿Y cuáles son ellos? Debe suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista del centro de conciliación y todos aquellos que ya nosotros estudiamos con anterioridad. ¿Qué significa esto? Que el ámbito de responsabilidad en materia de conciliaciones no solamente está limitada al conciliador extrajudicial como operador de la conciliación dentro del Sistema Nacional de Conciliación, sino que también los centros de conciliación tienen una responsabilidad importante dentro del marco de responsabilidad en esta materia. El conciliador como un tercero imparcial que asiste a las partes en la búsqueda de una solución consensual en el ejercicio de su función conciliadora, desempeña una actividad extrajudicial que se exterioriza en el desarrollo de habilidades, destreza, en el cumplimiento de deberes, de obligaciones, de principios éticos claramente definidos en la legislación. En tal sentido, el alcance de esa responsabilidad se inicia con la aceptación de la designación como conciliador en el caso específico y culmina con su entrega de la copia certificada del acta a cada una de las partes conciliantes e incluso la copia entregada al centro de conciliación y el registro ante el SICAR. Sin embargo, la responsabilidad del centro de conciliación, que es la institución a través del cual el conciliador ejerce su función conciliatoria y ha sido autorizado con este fin por el Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad sobre el procedimiento de conciliación, desde la aceptación de la solicitud de conciliación hasta la entrega de las copias certificadas del acta de conciliación a cada una de las partes, estando entre sus principales obligaciones vigilar que el procedimiento y el desempeño de los conciliadores en el ejercicio de su función conciliadora se realice bajo los principios éticos, legales y en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la legislación sobre la materia. Entonces, la responsabilidad del conciliador podríamos decir que tiene varias vertientes y una de ellas es la responsabilidad frente a las partes. El conciliador debe reconocer y estar alerta que los acuerdos obedecen exclusivamente a la voluntad de las partes, que esa voluntad no tiene ningún tipo de vicio ni de condicionamientos y que las negociaciones que se realizan y que se facilitan son equilibradas, es decir, que hay equilibrio de poderes, que no hay amenazas, que no hay intimidaciones de ningún tipo. Caso contrario, el conciliador estaría siendo cómplice de un acuerdo que vicia la manifestación de las voluntades. Es decir, que el conciliador, dentro de su marco de actuar, debe tener la perspicacia de poder detectar si existe alguna vulneración de la voluntad de las partes. Asimismo, el conciliador jamás deberá imponer el acuerdo a las partes o aprovecharse de la falta de capacidad de negociación de las partes para intimidarlos o para presionarlos a suscribir un acuerdo conciliatorio. Ahora bien, frente al procedimiento de conciliación, el conciliador es responsable de aplicar la normatividad en materia de conciliación y de aplicar, como ya lo hemos dicho en esta exposición, los reglamentos que los centros de conciliación establezcan al respecto. Ahora bien, su responsabilidad frente al centro de conciliación. El conciliador debe entender que al trabajar en una institución que presta servicios de conciliación, se convierte en alguna manera en representante de ese centro. Es decir, que él está
debe tener un sentido de pertenencia con ese centro de conciliación, porque en base en su labor, pues el centro de conciliación va a ser recomendado y pues hoy en día los temas de marketing y de voz a voz son tan trascendentales que es importante que el equipo de trabajo que se conforme en el centro de conciliación tenga las más altas calidades organizacionales, de conducta y de ética en el ejercicio del servicio de conciliación. Ahora bien, el conciliador también tiene una responsabilidad frente a las partes no representadas. En el proceso de conciliación se pueden denotar que existen terceros perjudicados o que existen algunas partes no representadas. En ese sentido, el conciliador también puede garantizar los derechos de esos terceros no presentados en la audiencia de conciliación a efectos de que no se vean afectados por los acuerdos que pueden iniciar acciones civiles para que reparen el eventual daño ocasionado. Bueno, ¿cuáles son entonces los deberes y obligaciones de los servidores públicos facultados para conciliar? Las obligaciones de los servidores públicos facultados para conciliar es entregar a la entidad correspondiente las actas y las constancias y demás documentos aportados por las partes en el procedimiento de conciliación para su archivo en la forma dispuesta en la Ley General de Archivo vigente. Registrar la información correspondiente a las solicitudes, procedimientos, actas y constancias de conciliación en el sistema de información dispuesto para esos efectos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, proporcionar la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho le solicite en cualquier momento para el caso de las conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa. La información que sea requerida por el Ministerio de Justicia y del Derecho será aportada por la Procuraduría General de la Nación mediante los mecanismos que en virtud del principio de colaboración armónica acuerden previamente las entidades. ¿Cuáles son entonces las atribuciones del conciliador en derecho según el artículo 32 de la Ley 2220 del 2022? Dar trámite o solicitar aclaraciones o información complementaria a la solicitud de conciliación. Citar audiencia de conciliación extrajudicial por el medio más expedito. Dirigir de manera personal, directa e indelegable la audiencia e ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. Proponer fórmulas de acuerdo y motivar a las partes para que las presenten. Tomar las decisiones que en su criterio son necesarias para el buen desarrollo de la audiencia de conciliación. Suspender la audiencia de conciliación cuando las partes lo soliciten o cuando en su criterio no se están dando las condiciones para el normal desarrollo de la misma. Y solicitarle a las autoridades judiciales o administrativas la colaboración por parte de estas en asuntos que considere que necesitan de su concurso para la correcta realización del procedimiento conciliatorio. Bueno, los impedimentos y recusaciones del conciliador. Deberá declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de alguna causal que comprometa la independencia o imparcialidad de su gestión, expresando los hechos en que se fundamenta. No podrá aceptar la designación cuando tenga un interés directo o indirecto en la conciliación. Las causales de impedimento, recusación o conflicto de interés serán las previstas en el Código General del Proceso, la norma que lo modifique, complemente o sustituya, sin perjuicio de lo previsto para la conciliación en materia contenciosa administrativa. Cuando se configure cualquiera de las causales señaladas, el centro de conciliación, el superior jerárquico o el servidor público habilitado por la ley para conciliar o el programa local de justicia en equidad, según corresponda, decidirá sobre el impedimento o recusación y de proceder designará a otro conciliador y aplicará el procedimiento y sanciones establecidos en su reglamento normativo tal como lo establece el artículo 33 de la Ley 2220 del 2022. Al respecto, entonces, es importante tener en cuenta que el artículo 141 de la Ley 564, que es el Código General del Proceso, establece cuáles son las causales de recusación
que son plenamente aplicables a los conciliadores. Y esas causales de recusación son tener el conciliador, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el objeto de resolución de conflicto. Segundo, haber conocido el proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el conciliador, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Ser el conciliador, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral tercero, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. Ser alguna de las partes su representante o apoderado, dependiente o mandatario del conciliador o administrador de sus negocios. Existir pleito pendiente entre el conciliador, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral tercero y cualquiera de las partes su representante o apoderado. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el conciliador, su cónyuge o compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se haya vinculado a la investigación. Haber formulado el conciliador o conciliadora, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el conciliador, conciliadora y cualquiera de las partes o alguna de las partes, su representante o apoderado. Ser el conciliador, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicios públicos. Ser el conciliador o la conciliadora, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad o personas. Haber dado el conciliador consejo o concepto fuera de su actuación judicial sobre las cuestiones materia de la audiencia de conciliación o haber intervenido en este como apoderado o agente del Ministerio Público, perito o testigo. Ser el conciliador o la conciliadora, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del trámite de la conciliación. Tener el conciliador o la conciliadora, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. Obviamente, el artículo habla de juez, pero nosotros lo traemos a colación a los operadores en conciliación, como quiera que estos impedimentos son plenamente aplicables. ¿Cuál es el deber del conciliador o de la conciliadora? Inmediatamente dar a conocer de este impedimento a fin de no viciar la audiencia de conciliación o el trámite conciliatorio en este sentido. Teniendo en cuenta entonces esto, seguimos con la siguiente temática, que es la inhabilidad especial que la ley contempla a los conciliadores. Y dice que no podrá actuar el conciliador o la conciliadora como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes en la conciliación
en cualquier proceso judicial o arbitral durante un año a partir de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será permanente en la causal en que haya intervenido como conciliador. Los conciliadores inscritos en los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados dichos centros, sus funcionarios. En virtud de esta inhabilidad, los centros de conciliación tampoco podrán asumir el trámite de estas solicitudes. El conciliador en equidad podrá ser sancionado por incurrir en las faltas previstas en el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad, siempre que la conducta investigada no sea constitutiva de falta disciplinaria. En este evento, el coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad podrá conducir la correspondiente investigación y la sanción será impuesta por el Comité de Ética conformado por los conciliadores en equidad. Bueno, hasta aquí agotamos entonces la primera temática que corresponde al tema relativo al conciliador y al proceso disciplinario aplicable a los conciliadores. Nos vemos en una próxima oportunidad para tratar el segundo tema de este módulo. Muchísimas gracias por su atención. La conciliación en derecho es un mecanismo para la solución de conflictos por medio del cual dos o más partes asistidas por un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, llegan mediante un trámite breve e informal a un acuerdo sobre diferencias en las cuales tengan libre disposición en asuntos de derechos civiles, comerciales, societarios, de responsabilidad civil o de familia. El trámite se inicia con la presentación de la solicitud al centro de conciliación privado. Luego, el conciliador designado por las partes o el centro la cita a una audiencia para que expongan sus argumentos en relación con el conflicto y también para proponer fórmulas de arreglo. Para terminar, se hace un acta de acuerdo que debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. El acta tiene los mismos efectos de una sentencia, cuyo cumplimiento se puede exigir ante un juez. El trámite también puede concluir porque alguna de las partes citadas no se presenta a la audiencia o porque no llegan a un acuerdo, caso en el cual se deja una constancia que sirve a las partes como requisito para presentar una demanda. La conciliación es un trámite confidencial y de bajo costo, que el 90% de los asuntos se resuelve en la primera audiencia. Conflictos más comunes atendidos en los centros privados. Fijación de cuota alimentaria. Responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito sin lesiones personales. Préstamos en deudas por concepto de ventas y pago de facturas. Obligaciones en general. Propiedad horizontal en particular. Cuotas de administración. Restitución de inmueble arrendado. Liquidación de sociedad conyugal. Disolución de la sociedad de hecho. Conflictos de convivencia. Custodia de hijos y regulación de visitas. Recuerde que este es un servicio de los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición de las cámaras de comercio.